Buenas noches, Glenn. Espero que puedas compartir mi relato con todos tus seguidores. Les saluda Juan José. Yo me dediqué muchos años a ser transportista. Trabajaba en mi tráiler desde los 80 y me retiré en el 2005. Pero todos esos años siendo camionero me dejaron miles de experiencias. Algunas más terroríficas que otras, pero esta que vengo a contarles fue la más trágica de todas. Aún recuerdo muy bien aquella noche, allá en el 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi tráiler, pues siempre los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a manejar para que yo pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos 2 días de viaje. Llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Veníamos en la carretera a Guadalajara-Colima, donde sería nuestro destino final. Los dos veníamos platicando y yo era el que venía manejando. Mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Era eso de las 3 de la mañana, cuando de pronto vimos a alguien a las orillas de la carretera. Iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche, caminando en medio de la nada. No podíamos ver si era hombre o mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó que si debíamos pararnos para ofrecerle un aventón. Yo le dije, está bien. Comencé a disminuir la velocidad y poco a poco me fui orillando. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos que era una persona. Cuando nos paramos justo a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón, pero la persona continuaba caminando, sin voltear sin siquiera vernos. Sabíamos que era mujer porque de su capa por la parte de enfrente le salía su cabello, aunque no podíamos verle la cara. Al no tener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole, ¿te podemos ayudar en algo? Pero de nuevo no tuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al no obtener respuesta ni conseguir que siquiera nos volteara a ver, le dijo, friégate pues. En eso, aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero no era una mujer. Aquello era un esqueleto, una calavera sin ojos. Solo era hueso sin carne. Mi amigo pegó un grito escalofriante, mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida hacia él. Yo me quedé en un estado de shock como por 10 segundos y, cuando razoné, pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando, aterrado. Yo también lo estaba, pero yo no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de mi boca, de lo paralizado que me encontraba aún. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció y nosotros llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco, para reponernos de aquel susto tan grande, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué fue esa cosa, en medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada, pues no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo, ya quiero que sea mañana, y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa, contigo y con el niño. Después de eso nos fuimos a dormir. En la mañana, muy temprano, agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo venía en el copiloto. Todo iba muy bien, hasta que de pronto otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario y provocó el peor choque que sufrí en toda mi vida. Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. A mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Yo empecé a gritar por ayuda, hasta que por fin llegaron los paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer por él. Pero hubo algo más que me perturbó.
Me di cuenta que cuando me bajaron del camión y me estaban dando asistencia médica en la ambulancia, noté que estábamos en el mismo lugar, donde hacía 2 noches se nos había aparecido aquel esqueleto. Ahí comprendí que eso que se nos había aparecido era la muerte que se había llevado a mi amigo por faltarle el respeto esa noche. Yo me desmayé y no supe de mí hasta que desperté y ya estaba en mi ciudad. No supe cómo llegué ahí. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho, en donde perdí a mi buen amigo. Seguí siendo camionero tiempo después, pues era algo que me apasionaba y sinceramente daba buen dinero también. Pero siempre respetando todo eso que no es de nuestro mundo. También muchas veces pude ver almas en pena, que después se desvanecían en la nada en la carretera, pero ya nunca me detuve para averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía mi camino. Así fue como duré 10 años más en ese trabajo. Pero en fin, esta fue mi triste historia. Un abrazo para todos. Lo que les voy a comentar sucedió aquí en Michoacán, México, hace algún tiempo, antes de que mi hermana se casara. Hace 1 año y 3 meses alrededor, aunque la verdad esto me pasa desde muchos años antes. Yo me dormía en el cuarto de mi hermano. Ahí siempre nos dormíamos después de las 11. A veces jugábamos o nos la pasábamos en el celular. Como ya les dije, eso me pasa desde mucho antes y yo cuando era más chico, me dormía después de que él apagara su celular para dormirse. Me daba miedo quedarme después de la medianoche con el celular. Siempre lo hacía, hasta que crecí. Después de algún tiempo yo agarré poco a poco la costumbre de desvelarme mucho, hasta antes de las 3 de la mañana. Esa hora me daba pánico ya que todos sabemos qué se dice que ocurre alrededor de esas horas. A veces era tanto mi miedo que me dormía con música para no sentirme solo. Mi hermano me aconsejó eso porque a él también le gustaba. Pero bueno, les decía que como yo agarré esa maña de desvelarme así como así, sin que me despegara ni un momento de mi celular, aunque tuviera los ojos más rojos y cansados que nada, era como un reto o una obligación para mí. Lástima que así lo veía yo. Para no sentirme solo también me cubría de pies a cabeza con mis cobijas. Pasaba un calor infernal. Pero era eso o seguir viendo que estaba solo en ese cuarto tan oscuro por las noches. Y la verdad no sé cuál fue la primera vez que vi lo que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Pero sabía que era de muy niño. Yo diría que desde los 7 años. Veía cosas volando por afuera de mi ventana. La ventana que estaba al lado de mi cama. Pero había algo que era lo que me seguía aterrando. Las cosas que pasaban volando solo se veían con la cortina que tenía la ventana. Una cortina café que solo en las noches las figuras más oscuras se veían a través de la cortina. Se podrían pensar que eran algunos pájaros o algo. Pero esas cosas eran varias filas de bolas tipo con hilos. Hilos que las conectaban. Que subían atrás de ellas. Esas bolas o sabrá Dios qué eran. Se subían al techo y no aparecía rastro alguno de ellas. Sin mentir. Pensaba que era mi imaginación por las desveladas que me aventaba, pero cuando intenté quitar la cortina para ver qué era eso en realidad, no había nada. Intenté como cualquier niño inocente entreabrir la cortina y el otro ojo en la ventana, de tal manera que un ojo sí estuviera viendo la cortina y el otro no, para ver si esas cosas seguían apareciendo. Lamentablemente no obtuve respuesta ya que no se veía nada de las figuras, hasta que volví a poner la cortina. Era cuando se volvían a aparecer. Siento que hasta podían ser brujas o algo por el estilo. Algo que se quería aprovechar de que era alguien inocente e inofensivo para poder llevarme o algo. Incluso siento a alguien atrás de mí mientras escribo esto. No estaría descabellado para nada pensar que son brujas. Después de que veía esas cosas, eran tan recurrentes que ya no me preocupaba. Era como lo normal, de cada noche. Hasta que llegó el día que escuché algo. Los perros y gallos que tienen atrás de mi casa en un lote empezaron a ladrar y cacarear algo fuerte. Vi esas cosas otra vez y escuché algo que provenía de la ventana. Un gemido. De inmediato me asusté y abrí la cortina. Como era de esperarse, nada. Nada otra vez. Pero los perros y los gallos seguían como locos.
En ese momento estaba tan asustado que quise poner un rosario con mi celular que tenía al lado. En mi más desesperado intento puse uno muy tétrico. Ahora creo que lo que decía era en latín. No se le entendía nada, hasta que después de la introducción hablaba normal el cura. Eso me tranquilizaba, hasta que volvía a hablar así, pero no era un latín normal, era un latín lento y casi gritándolo. El miedo que tenía era tal que no me quería ni mover a quitar eso, hasta que algo me habló desde el otro lado del cuarto. Era mi hermano que se había exaltado y despertado por el rosario que puse. Me dijo que quitara eso porque en vez de parecer un rosario, parecía una misa satánica. Se espantó muy feo, y lo entiendo. Imagínense que se despiertan en la más profunda oscuridad y escuchan a alguien hablando lento, pero fuerte, unas palabras que no conoces. Pero pues ese fue mi intento por dormirme sin pensar en lo que había escuchado, en esos gemidos. Por eso después de todo, en la ventana se seguía viendo lo mismo y volví a escuchar el gemido ese. Afortunadamente, mi hermano le había contado a mi mamá lo que había hecho, lo del rosario que lo despertó. Mi mamá no me regañó, pero me dijo que por qué lo había puesto. Yo solo le dije que era porque no podía dormir. Jamás le conté todo eso. Hasta tiempo después que solo salió la plática de esos temas y yo saqué lo que veía en la ventana. Casi nadie le tomó importancia puesto que creían lo mismo que yo al principio, que eran animales o algo, hasta que decidí probar que no era así. Llamé a mi hermano en la noche para que viera lo mismo que yo, pero él no vio nada, y yo tampoco. Esa cosa se desaparecía cuando él veía, y cuando se fue a acostar volvía a aparecer. También intenté grabarlo, pero por la cámara y la poca luz que había, muy apenas se veía la cortina. Cada que estoy en ese cuarto de noche, a veces me acuerdo de esas cosas que vi y escuché afuera de mi ventana. Pero lo que me cuenta a él no se le han aparecido como a mí. Hoy en día afortunadamente ya no he visto nada, pero no descarto que en algún momento las volveré a ver, a esas brujas, o no sé lo que sean. Incluso puede que las vea esta noche. Es mejor que ya duerma, o no será el último relato que cuente hoy. Mi papá me cuenta que cuando era pequeño vivía en una casa muy grande con sus papás, hermanos y una tía. En el segundo piso, al final de un pasillo largo, estaba el cuarto donde la tía dormía. Cada noche era la última en acostarse, más o menos a las 11 de la noche. Dejaba apagadas todas las luces de la casa y subía las escaleras hasta su cuarto con una vela encendida para poder ver en la oscuridad. Mi papá cuenta que un día, ya con edad avanzada, enfermó y murió. Dice mi papá que en una ocasión, mientras estaban platicando todos en una misma habitación con la puerta abierta, pasó algo que los dejaría helados. Eran las 11 de la noche de un viernes, cuando la vieron. Era la tía, caminando en el pasillo como lo hacía siempre, con su vela. La vieron pasar ahí. Cuenta mi papá que mi abuelo se levantó muy rápido a asomarse al pasillo, prendió la luz, pero no había nada. Dice mi papá que era el alma de su tía que había regresado para despedirse de ellos. Nunca salgas si escuchas ladrar a los perros frente a tu casa. Cuando vivía con mi abuela, ella me decía, no salgas de noche si escuchas a los perros ladrar. Nunca me dijo por qué, pero jamás lo hice ya que cada vez que lo intentaba, ella me detenía. Yo me fui a vivir a la ciudad y sinceramente me olvidé de esa advertencia. Mi abuela envejeció, se quedó sola en su casa, hasta que cierto día mis tíos me pidieron ir a cuidarla, porque estaban remodelando su hogar. Compré palomitas y me quedé hasta tarde viendo películas mientras ella dormía. Justo cuando iba a entrar a la cama, escuché a un perro ladrar. Inmediatamente un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, porque recordé la advertencia de la abuela. Empecé a escuchar cómo varios perros ladraban y aullaban desesperadamente, así que rápidamente corrí para trancar la puerta con algún mueble, pero ese fue mi mayor error. La casa todavía no tenía puerta, solo tenía una reja de metal en la cual vi una cosa aterradora, parada en dos patas. Era una especie de caballo con patas de cabra pero con la cara de humano. Jadeaba mientras susurraba, acércate. Me quedé en shock y solo vi cómo mi abuela apareció de la nada detrás mío y le aventó agua. Al instante
Esa cosa gritó incontrolablemente mientras se alejaba, y mi abuela, mientras regresaba a su habitación, solo me dijo: siempre escucha a los perros. Ellos pueden salvar tu vida.